Anticipó que hoy iba a hablar sobre la corrupción dentro de Bower y cómo eso nos afecta directamente en la vida cotidiana a cada uno de nosotros que vivimos en Córdoba. Así es. Sí, efectivamente. La inseguridad es desde hace mucho tiempo la principal preocupación de los cordobeses, con un sistema que hace agua por todos lados, todo en el sistema que tiene que ver con la prevención del delito y el seguimiento del delito, digamos, lo que le compete a la policía, todo el sistema de juzgamiento con un montón de falencias y todo el sistema de encerrar a los delincuentes, aislarlo de la sociedad, generar condiciones para después volver a reinsertarlo a la sociedad y que las cárceles, en lugar de ser un lugar para aislar delincuentes y reinsertar a la sociedad, terminan siendo lugares donde se perfeccionan el delito y salen como, más perfeccionados, más preparados. Más delincuentes de lo que antes. Claro. Entonces, nos vamos a asomar, fíjense, este informe está hecho a partir de testimonios, con una serie de miembros de servicios penitenciarios, policías que han intervenido en requisa, funcionarios judiciales y funcionarios del gobierno provincial que reconocen esto, que dicen estar trabajando, que hay una serie de medidas que ya vamos a estar repasando, pero esto ocurre desde hace mucho tiempo y sigue ocurriendo hoy. En nuestro principal centro de detención, que es la cárcel de Bower, el gran centro del delito en Córdoba. Bueno, repasemos una de las tantas cuestiones que están ocurriendo desde Bower. En cada allanamiento que se hacen, hay decenas y decenas de celulares que son encontrados en los lugares más inverosímiles. Los plafones de donde están las luces, los conductos por donde van justamente la electricidad o la ventilación, ingresan en lugares que son muy reducidos, donde supuestamente, imagínense, en un plafón de la luz no podría entrar una persona. Bueno, buscan a presos de escasa contextura, le generan, lo lubrican, le ponen vaselina y pasan por ahí, y ahí entran y sacan celulares y una serie de elementos, pero fundamentalmente celulares. Miren, el informe oficial reconocido por el gobierno de la provincia es que en solo 3 meses, en menos de 3 meses, porque nos faltan algunos días para terminar marzo, 4.195 celulares se hacen secuestrados de manera oficial en Bower. Hay alrededor de 7.000 reclusos. En 3 meses, 4.100 celulares. Un festival de celulares. Estas fotos son reales, son celulares que se secuestran en la cárcel de Bower. Una consulta sobre eso. Celulares que de alguna manera tuvieron que ingresar porque no los pueden tener. Ahí vamos a ver cómo entran, porque no se puede tener celular, claro. No pueden ingresar con su celular. Entonces, ingresan por las visitas, obviamente con la complicidad de algún guardacárcel y demás. Bueno, hay muchos investigados por eso. Por los propios guardiacárceles que comercializan este tipo de celulares. Un celular puesto en Bower a un preso para el guardiacárcel le puede representar entre 3 y 5 veces de lo que cobra por sueldo de mes, con un solo celular que logre vender a un preso. Y el otro tema es el estrellado cielo nocturno. Vamos a la placa anterior. El cielo estrellado de Bower. Esto es muy conocido de que operan drones nocturnos. Miren, operan los drones y llegan a un lugar muy específico, que son generalmente conductos de ventilación conectados con la celda del llamado pluma, el jefe del pabellón o del sector, y en donde ahí descargan, una serie de elementos, entre ellos celulares, porque si no, no habría explicación de que hay tanta cantidad de celulares ahí en Bower. Pero eso es fácil de detectar por el ruido, por lo que se ve, por un montón de razones. Por eso hay una vasta red de complicidad. Desde el gobierno se insiste, el Ministerio de Justicia, que se está trabajando en tratar de desbaratar esto, que la causa que lleva adelante el fiscal Gavier ha permitido esclarecer una serie de hechos, pero el propio fiscal lo ha dicho varias veces. Estos delitos, esto es lo que estamos comentando, no es cosa que han ocurrido, son cosas que ocurren y siguen ocurriendo. Y fíjense qué pasa después, ¿no? El tema de la famosa inhibición de señal. Supuestamente dicen desde el gobierno que se hacen procedimientos, nos mandaron una serie de actas que hacen con el ENACOM, donde hay mediciones respecto a que la señal esté inhibida, cómo tratan de no afectar a otras zonas pobladas que hay cerca. Pero si uno entra a Bower,
cualquier persona, un funcionario, un juez, un abogado, un periodista que va a hacer una nota, lo que sea, se encuentra con que en todos los puestos de control la señal está inhibida. Vos sacás tu dispositivo celular y de repente te encontrás sin señal. Y es más, nos contaba uno de los policías que realiza habitualmente el procedimiento, que él va coordinando con su jefe, con su superior, sí, estamos entrando, se queda sin señal. Pasás el puesto de control, lo vemos en la siguiente placa, pasás el puesto de control y es el festival de la señal. En las zonas de la celda, es una cosa misteriosa porque te dicen, y empiezan a entrar los mensajes. Lo dicen los propios funcionarios que han estado en Bower. No tienen señal para comunicarse en la zona administrativa, digamos, donde están los puestos de control, donde está la dependencia, pero en la celda es un festival con una señal a pleno. Nos pasó a nosotros salir en vivo desde el ingreso y no podíamos salir en vivo porque no teníamos señal, porque no nos andaba el sistema para poder transmitir. Si hubieras entrado a la celda probablemente tenías. ¿Cómo consiguen la señal? Fíjense en esto. Esto creo que no ha sido mostrado nunca en televisión. Hacen antenas caseras con plaquetas de computadoras viejas, de otros dispositivos, que les sirven para captar la señal saltando la inhibición. Miren lo que son estas plaquetas. Son unas cosas técnicamente muy rudimentarias, nos decían nuestros técnicos acá, que son cosas muy sencillas. Pero con conocimiento. Estas plaquetas las conectan a una fuente de alimentación, las van ubicando en distintos lugares de las celdas, y esto le permite, al menos de una empresa que es la que ahora están tratando de ver cómo le hacen modificar una antena que tiene ahí cerca, saltan esa inhibición y consiguen señal. Entonces, los empleados del servicio penitenciario no tienen señal y los presos tienen una señal óptima para que los celulares. Y aparte hay que entrar todo eso también, digamos, porque no deberían tener eso. Y entrar todo este mecanismo, en algunos casos hay sospecha de que hasta los sueldan ahí mismo, que tienen mecanismos muy caseros para fabricarlas. Y para fabricar estas antenas. Permiten captar las señales como si tuvieras una antenita en tu casa, no como para amplificar Wi-Fi, porque no es Wi-Fi, sino la señal de 4G del celular, ¿no? ¿Cómo sigue este delito? Ya tiene señal, ¿no? Tienen los celulares, tienen la señal, que decimos, hay una sola empresa, con lo cual ahí es una facilitación que tienen para ver cuál es. Porque es increíble. Los chips los secuestran, son de una sola empresa, pero no van y le notifican a la empresa, che, modifiquen esa antena que tienen ahí. En la siguiente placa vemos cómo los plumas que nombramos recién, que son los jefes de pabellón, son los que se encargan de reclutar los teléfonos. Estos, y la lista de CBU, que ahí vamos a ver porque empieza a ser clave para el funcionamiento del delito. Estos plumas tienen una celda propia, ellos son en la celda, y a lo mejor en la celda de al lado hay asignados 6 personas. ¿Por qué? Porque necesitan espacio para manejar todo esto. Ellos agarran, cuando llega un preso nuevo, está obligado a entregar CBU de conocidos, si no, la va a pasar muy mal. Lo vemos en la siguiente placa, cómo reclutan los CBU, que, insisto, es clave. Ellos tienen cuaderno, esta es una copia de un cuaderno donde está anotado, te borrés, obviamente, todos los datos de uno de los CBU, DNI de una persona. ¿Cómo consiguen esta larga lista de CBU? Insisto, han secuestrado cuadernos y cuadernos enteros así con listado de CBU. Bueno, son personas indigentes, personas que no tienen ni siquiera cuenta bancaria, que están en situación de calle, adictos que están perdidos por la droga, los conocen los barrios como los piperos, personas así, marginales totalmente, a las cuales hay todo un esquema delictivo, que se consigue el DNI, se le abre una cuenta bancaria, esta persona no tiene ni idea que tiene una cuenta bancaria, tiene un CBU. También, a eso, Roberto, con el agregado de que hoy es mucho más sencillo tener un alias, porque no hace falta ni siquiera tener una cuenta en un banco. Hoy con las billeteras virtuales vos podés abrir cuentas de manera mucho más sencilla si tenés los datos, sin siquiera tener que hacer muchos otros pasos que necesitas en una entidad bancaria. La persona en cuestión, el titular, entre comillas, ni va al banco. Se hace, como dice Alejandra, de manera virtual, se crea y se genera una cuenta asociada a una persona que no tiene ni idea. Y después están esto de los presos nuevos, ingresa el preso, entonces el pluma le dice, tráeme 5 DNO de tu familia y demás, si no la vas a pasar mal, y realmente la pasan muy mal, y por lo tanto le entregan el CBU.
Y hasta hay CBU de los propios guardacárceles que le entregan el CBU para formar parte de la trama delictiva. Entonces, ya tienen el celular ingresado, tienen la señal y tienen el listado de CBU. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahí cometen las estafas virtuales. No solo lo que... llamados de Bower, porque ya no necesitan ni llamar. Tienen tal la conectividad, tantas redes, hay presos que se le han encontrado hasta 6, 7 celulares, que comienzan a cometer todas estas estafas virtuales que hemos sufrido. Casi todos ustedes que nos están viendo. Son muy pocas las personas que no han caído o que al menos le han intentado hacer algún tipo de estafa virtual. Y que han aumentado, Roberto, y que tienen esto de el perfeccionamiento de cada una de las formas. Van con la agenda de la noticia, van con la agenda de la realidad, de las medidas, del precio del dólar. O sea, se nota que es una estructura que están perfectamente... Están muy informados, muy informados, muy atentos. Planificados. Entonces, una vez que se comete la estafa virtual, que le sacan que te sacan el dinero de tu cuenta, o que vos pones un número malo, o entras mal un CBU, entre lo que sea, bueno, ese dinero empieza a correr por esos CBU. Antes iba uno solo y lo retiraban, pero ahora, como es fácil de rastrear... Ahora, el tema es que más de una vez la justicia ha identificado al titular de la cuenta. Bueno, el CBU está a nombre del documento tal, y van y está tirado en una plaza una persona que está en la calle, que no sabe... pero no tiene ni siquiera plata en efectivo, no tiene nada, entonces no sabe, se termina la investigación porque no se puede rastrear. Y si no, los empiezan a hacer circular, ¿no? Los empiezan a hacer circular por una serie de CBU muy rápidamente, hasta que alguien que está fuera de la cárcel, que un tranza, una persona que forma parte de la organización, va y retira el dinero del banco. Va y se queda con el dinero, llega a una cuenta de una persona física, identificable, retiran el dinero. Bueno, veamos, ¿qué hace con ese dinero? Se queda con un 10 o un 20% de la estafa, que son mucha plata. ¿A ustedes les ha pasado? ¿A todos nos ha pasado? Te sacan de la cuenta un palo y medio, 500 de lucas, un monto de plata importante. Me quedé ahí, Roberto. Con lo cual la comisión es importante, ¿no? Sí, claro. No, me quedé ahí, que va a decir que va al banco a retirarlo. ¿Tiene que ir a la caja del banco? Va, o un cajero automático. Se llega a una cuenta en la cual él tiene un Igual, hoy recordemos, insisto en débito. esto, todo se ha complejizado. Vos podés ir a cualquier, no sé, a una farmacia, a un supermercado, a lo que sea, y vos podés retirar dinero en efectivo. Ni siquiera te hace falta ir a la entidad bancaria. Pero tenés que tener la tarjeta, ¿no es cierto? Claro, pero vos pensás que ese dinero, como dijo Roberto, ya pasó por un montón de CBU, hizo todo un camino hasta que llegó a esa persona. Le hacen hacer todo un camino al dinero para que sea difícil de rastrear. Esa persona lo puede retirar de un montón de maneras. Hasta que llega uno cuenta que es monetizable. Cuando llega, ahí lo retiran. El 10% se queda el que la retira, y el otro 80-90% va a la familia del preso, que de ahí una buena parte va para el recluso. Fíjense en esto. Los presos pueden tener hasta 20.000 pesos en efectivo. Y se han encontrado operativos de millones que tenían algunos presos. En efectivo. Porque ahí ya lo vemos, lo que se comercializa en Bower. Bueno, el resto, va una parte del preso y el resto queda para la familia. Y la familia, obviamente, paga sus gastos, y muchos de ellos, nos contaban el caso de 2 hermanos que están presos hace mucho tiempo, están construyendo sus familias mansiones en el barrio. Es tanto el dinero que circula que no solo sirve para cubrir los gastos, sino también para hacer inversiones, porque estamos hablando de mucha guita. Si en cada estafa virtual estamos hablando de $500.000, $1 millón, $2 millones, $3 millones de pesos, imagínense, multiplicado por esta gran cantidad, es mucho el dinero circulante. Sí, recordemos el número de celulares que dijiste que se incautaron solo en 4.000 incautados en 3 meses. Exacto. Multipliquen lo que cada uno de esos celulares generen dinero de estafas. Bueno, y el tema es que, ¿para qué querría dinero en Bower? Bueno, se comercializa todo. Se han encontrado, estos son ladrillos de marihuana. 3 kilos tiene este ladrillo. 3 kilos
de marihuana. O sea, imagínense que eso no se puede entrar de otra forma que no digamos, tenga una enorme red de complicidad. Es un mayorista de la marihuana. Miren, Exacto, Lalo. En el informe oficial, que en solo 3 meses se secuestraron 30 kilos de cocaína y 121 kilos de marihuana. 121 kilos de marihuana. En solo 3 meses en Bower. Claro. O sea, es un festival de la droga. Digo, la droga que es lo más caro. Esto estamos hablando, acá hay millones y millones de pesos acá, porque esto sale, este poquito sale una plata muy importante. Bueno, es un shopping, Bower. Se compra cualquier cosa, circula muchísimo dinero. Bueno, la cuestión es que me parece lo más terrible del informe, que es que muchos presos, cuando ya están en condiciones de obtener la libertad, vuelven a la calle y enseguida cometen delitos. ¿Para qué? Para volver a la cárcel. ¿Por qué tienen armado todo el negocio? ¿Por qué? Porque ellos dicen esto. El negocio, para ellos, el negocio está acá adentro. Lo vemos en la última placa. El negocio está acá adentro. Aparte, tan seguro, entonces, Roberto, ahí. Digo, no quieren recuperar la libertad. Tienen condiciones para hacer, más allá de la seguridad y todo esto, como dice Nolo, tienen condiciones para seguir haciendo tanto dinero, para seguir haciendo su especialidad, que es delinquir, que prefieren delinquir desde ahí y no desde... Ahora, yo me pregunto, Roberto, vos estás hablando acá de un informe sobre datos que obtuviste en la cárcel de Bower. Después tenemos la cárcel de Cruz del Eje. Y la cárcel de Cruz del Eje, que es una de las peorcitas hoy. Bueno, después tenemos la UCA, la Unidad de la Prevención... Con muchísimos problemas a partir de un habeas corpus colectivo por las condiciones de detención. Porque hay hacinamiento, digo, pero ¿eso se debe replicar también o es solamente en Villa Bower? María tuvieron muchísimos problemas. Sí, o sea, nos centramos en Bower porque es la más poblada, es la más cercana a la ciudad de Córdoba, es donde mayor... pero todas las cárceles de Córdoba tienen este problema. Porque hoy está siendo investigada, ¿no? También, digo. Sí, hay una investigación judicial. Hay una investigación judicial. Los hechos que investiga el fiscal Gabriel remontan a 2015, o sea, hace 10 años que se vienen cometiendo. El fiscal está convencido, las autoridades no lo admiten así, el gobierno provincial están convencidos que estos delitos siguen, continúan, se mantienen. Sostienen desde el gobierno que hay un poquito más de control, que los funcionarios ya no están tan implicados en este tipo de maniobras, que hay una serie de acciones, que se han comprado una tecnología para hacer más eficiente la inhibición y el bloqueo de los celulares en las cárceles, que esa tecnología está por llegar, que hay procedimientos permanentes, que se están ocupando del tema. Todo esto es la respuesta oficial que da el gobierno. Pero la cuestión, que en esta pata, este triángulo de la seguridad, tenés, como decíamos, la policía en su acción de la represión y la prevención del delito, la justicia en cuanto al juzgamiento y la investigación del delito, y el sistema penitenciario en cuanto al aislamiento del delincuente. Todo falla, todo falla. Ahora, el triángulo de aislar a los delincuentes, un concepto, pero antiquísimo en las sociedades. En muchas partes de la Argentina, pero en Córdoba en particular vemos que no solo no están aislados, sino que están en condiciones de cometer igual o más cantidad de delitos que cuando estaban libres. Claro. Y en la misma línea que vos decías recién, Lalo, es probable que esto que hoy nos está mostrando Roberto en Córdoba se replique en toda la Argentina. ¿Cuántos de ustedes han recibido llamadas de Santa Fe o llamadas con características de Buenos Aires, en donde se replica lo mismo, en donde terminan cuando vos te das cuenta que es una estafa diciéndote si yo ya estoy preso? Claro. ¿Qué me vas a hacer? Denunciame si querés si yo ya estoy adentro. Y ahí te das cuenta que te están llamando desde otras provincias. Hay todo un sistema que funciona de esta forma, pero está acá. Volviendo a Córdoba, Roberto, si vos tuvieras que establecer en un nivel de responsabilidad, porque tenés un fiscal que investiga, que es Gavier. Ahora, ¿es más responsabilidad de la justicia todo eso? Que investiga, perdón, lo que Gavier investiga es la corrupción que hay dentro de las cárceles, pero todo el tema de las anomalías que cometen los presos tienen otro tipo de fiscales. O sea, hay varios fiscales investigando. Yo creo que el sistema está corrompido por todos lados. Hay un grado de complicidad que está por todos lados. Bueno, vos tenés el tipo que fue jefe del servicio penitenciario, Bouvier. Está preso. Está preso, pero está preso ahí. Y él, los tipos que lo cuidan, los guardias cárceles, son sus subordinados. Claro. En donde hay una fuerte sospecha que desde su celda Bouvier da las órdenes de cómo tiene que funcionar la cárcel. Porque fue
16 años jefe de servicio penitenciario, con De la Sota, con Schiaretti, con unos días ahí, lo detuvieron hacía 3 días que había asumido Yarlora. Está claro que hay todo un sistema ahí. Es más, el pabellón de los policías, que ahora tiene 5 nuevos detenidos con este caso, está cada vez más poblado. Y hay una escala jerárquica. Entonces entran policías a hacer los allanamientos que fueron subordinados de esos tipos y los tipos le dan órdenes. O sea, hay un sistema corrompido, y eso que todavía no hablamos y nos vamos a ocupar en estos días, de la superpoblación, de la inmensa cantidad de presos. Ha aumentado en un trimestre, en estos 3 meses, casi el 40% de la población carcelaria en Córdoba. En unas condiciones muy complejas para la detención, pero fundamentalmente en unas condiciones estructurales que facilitan esto, la comisión de delitos, que se delinca desde las cárceles. Parece el guión de una película, de una serie de ciencia ficción, pero es la realidad. Es lo y que además, está pasando en Ale, Córdoba, estaba ¿no? pensando, la realidad siempre supera la ficción, porque cuántas películas hemos visto de esto. Bueno, la serie El Marginal, que me parece que fue fantástica, retratando la interna de las cárceles. Debe haber un Borges ahí adentro, como vos lo mencionás, Roberto, o sea, pero de alguna manera no nos sorprende, ¿no? Llega a no sorprendernos que sucedan estas cosas. Ayer justamente cuando armábamos este informe, las placas son de Daniel Zacarías, que están realmente muy atractivas. En un ratito va a estar subido esto en el 12 TV, todo el informe y una nota con más datos de esto. Pero nos decían esto, lo que decía Silvia, hay una larga lista de ficciones que han retratado. Es un problema que tiene el mundo, ¿no? Está claro, es un problema que tiene todo el mundo. Pero bueno, a nosotros vivimos en Córdoba y lo que nos interesa es la seguridad. Y el problema no es esto que pasa. El problema, que como decía Alejandro al comienzo, gracias a que pasa esto en Bower, nosotros los cordobeses estamos todos los días un poquito más inseguros. Volviendo al hacinamiento que decís, Roberto, vos, cifras que dio Quinteros el otro día, 35 promedio, 35 diarios llevan a las cárceles, 35 detenciones diarias. Hay toda ahí una discusión interna en el propio gobierno respecto a la cantidad de detención y demás, pero bueno, lo vamos a seguir en los próximos días contándole, aparte de esto, de cómo se comete el delito, cómo se está incrementando la población carcelaria en Córdoba. Muy bien. Excelente informe, Roberto. Y tristísimo trabajo, ¿no? Muy Porque es nuestra realidad, es la que nos toca vivir. Vamos a la pausa, ya venimos.